El año pasado estuvieron con las coñas de Half-Life sin parar, ¿eh? Y dejaron a huevo que este año habría algo de Valve. Con sus bromas. Así que... Ojalá. Ojalá. ¿Qué pasa, el reta? Que Silver te silencia por si acaso habla tu familia. Ya eres o algo. Vamos allá. Vale, a ver. Se me escucha, ¿no? Por Discord. ¿Quién es la... ahí? Ah, estamos viendo la de PC Gaming Show. Ah, ya llegó Kaede. Sí. Hola, buenos días. Hola. Estamos viendo... Encima, ¿no crees que el fondo así parece PC Building Simulator? Sí. Ah, por cierto, Kaede, te aviso que estamos grabando. Vale, hola, gente. Sí. Ah, mira. Lo del año pasado. Estamos viendo la conferencia del E3. Los de PC Gaming Show y de Volver Digital siempre van a cogerlo el año pasado. Sí. Porque estas conferencias siempre tienen su propia historia. Aparte de anunciar juegos. Yo vengo a por Half-Life. Y si no hay Half-Life, Si no hay Half-Life, no hay conferencia. A ver, obviamente no lo van a anunciar. Pero... Ya han hecho la primera broma de Half-Life. Qué hijos de puta, tío. va a empezar bien, ¿no? Si molesta el ruido del ventilador, avisarme. No, no se escucha. A ver. Coño, parece Cloud. Una espada así, totalmente. Si no sale el Sonic aquí, no sé dónde va a salir, La música muy Doom, ¿no? ¿Me han dicho? Un poquito. El coño. Buah. ¿Qué coño? Es muy raro. Sí. Solo es el teaser, pero en ningún momento sale gameplay, ¿eh? Ya. Pero mola un huevo. Sí. ¿Qué coño? ¿Qué? El habíamos... Me suena el título, ¿eh? ¿A ti no te suena? No me suena, ¿no? A mí sí. Tú lo estáis. Puah, otro juego para septiembre, espérate. Ah, por cierto, creo que vas como... 10 segundos adelantado a mí, creo. ¿Por? Porque te salen antes las cosas. No he dicho nada de... un beaten up. Hostia. Que muy bien hecho, que digamos. Muy Castle Crashers. ¿Saldrá el Alien Hominid nuevo?
¿Te imaginas? Ojalá. Red Hood. What? O sea, este no se sabe, está ido cambiando el año. Este mola. ¿Cómo? ¿Has visto la fecha? Sí, sí. Pues me gusta el estilo artístico, tío. Y me lo fastidian. Para ser la de PC van rápido, ¿eh? Sí. Voy a abrir Steam para ir apuntándome los juegos. Un estilo XCOM, tío, no... Ya, A ver, un aparte de poco... es que no es de mi rollo estos. What? La alarma era Malgas. Te acaba de sonar a que sí la alarma o... ¿A mí? Sí. No. En plan, ¿no has escuchado una alarma ahí? Pi, pi. Ah, puede ser. Yo de mientras escuchando música de Vaya, ¿cómo no? súper tranquilita. Me mola el rollo, tío, pero... O sea, me mola la estética, pero jugabilísticamente no me gusta. Juego de estrategia. Sí. El de Xbox ha durado 1 hora y media. ¿Cuánto durará este? Más o menos lo mismo. El unicornio que tienen detrás me suena mucho, tío. Lo tengo en mi sala de VR, tío. Pero no sé de qué es. Next, we have a solution No. to the age-old problem of not having time to read and play video games. Just do both at the same time, obviously. Star Wars Industries has you covered with their sci-fi thriller inspired by Stanislaw Lem's novel, The Invincible. So World here's your premiere. first look at Yo the first ever gameplay footage. Vale, World Premiere. Sí, va. Voy adelantado, tío. You, Eh, what have you done? Súper adelantado. Where are you taking me? Ay, tío. You came here yourself. So what are you expecting? tía, este me va a molar a mí, Set ¿eh? up a field camp down there. Yes, ma'am. So I didn't expect you to have a second one here. Really? Sit here and don't you dare move. What are you Hay doing? muchísimos juegos de astronautas, tío. De ciencia ficción, no voy a decir de astronautas. Ciencia ficción. Y no entiendo el porqué. Creo que se ha puesto de moda. ¿Otra vez? Je. Buah, este tiene buena pinta. The radiation level is growing rapidly. It's starting to get interesting. I'll pretend I didn't hear that, Doctor. ¿Habrán aliens o algo? Ay, qué relajante la música de Es muy bonita. I located the mobile antimatter cannon. Me suena de Another one. How many of those did they... Yuri. Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. ¿Habrán aliens? Tiene toda la pinta, ¿eh? Astrogator, they're dead. So you found someone. Fortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission.
I didn't let that thought get to me. I was counting on Vaya. this meeting very much. At worst, it could have been another abandoned place, but not this. But what exactly? That's a good question. I'm getting into the recorder. Te lo juro que creía que era una trampilla para entrar, pero no. Son botones. Vaya. What do we have here? Ajá. ¿Qué cojones? ¿La caja negra o qué coño? How subtle. Did you locate this passage? I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Bien, robot. Yasna, do you hear me? Yes. My head feels like it's bursting from pressure. Can you continue? Yes. I'm better now. No se ve mal, Actually, pero there's nothing here that I haven't seen before. There are a lot aunque of sea en metal gameplay, tío, bushes no that sé, were me near estoy at como hand. sobando, ¿no crees? Están enseñando The lower parts of the demasiado. bushes are, Sí. how to put it, fruitless. So they came to pick the fruits. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container. but Qué never random, left tío, el place. robot dando vueltas, Why it's stuck. Well, it goes in circles using the same path. The robot's gone, You must have broken his loop. but I didn't. No, he must have done something. Never mind. Follow it. A que atacan al robot. Me apueste lo que quieras, tío. Fuck! It's getting up. What, a robot? No, antimat. Come on, Yasna. Run. Hide. No, robot. Se veía venir que flipas eso. You're alive. Yes, it's fucked up the robot. What's it doing now? Qué miedo, parece el no guardián. pinta mal el juego, Hostia, Take care of our people, Novik. parecía un guardián del Zelda, tío. Ah, mira, para Steam. Bien, bien, bien. It's time to Para take a Xbox. pit stop at the nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these. Estoy mirando las herramientas a ver si tienen una palanca. When you hear from our friends at Tripwire Vaya. Interactive. Roll that beautiful footage. Ah, este será... Es el Rock Knight del espacio. Nah, A ver. you don't have what it takes. You'll be back here too scared. Lo to siento si te try hago again. spoiler, pero creo que esto Nah, ya lo hemos The visto. dungeon will turn you into lunch meat. Mientras no sea spoiler de Half-Life. Than you look. We got the guns, the turrets, Sí, es el que hemos visto ya varias veces, tío. but what you really need No sé muy bien cuál is es. guts and skill. El Rock dice que este cooperativo. Grab your posse and say your prayers. Be the first to play. Ah, vale, es verdad. Esto lo han anunciado ya como 3 años. Sí. To give your feedback. Qué chulo, tío. Se viene una buena época de PC. Sí. Esta Sega aquí metida. Que depende si saca Sony. Otra vez Fórmula 1 Manager.
Welcome to F1 Manager 2022, the ultimate F1 simulation, putting you in the position of team principal at one of the 10 current F1 teams, battling it out for a chance to be the next world champion. Choose your team and drive every Muy decision me that este leads to juego, a you mí no making me... your mark on the grid, and Esta la hopefully anunciaron own it. ayer. Sí, pero a mí este tipo de juegos a mí no me gustan. Right calls A on mí, and tío. off the track. During races, you'll mastermind strategy, plan tire stints for each driver, and make changes on the fly Es que es when un juego necessary. de que Issue driver callouts, Quiere- such as instructing them to attack or quieres el defend, manager de manage un their equipo. Sí, hardware and de backseat ser usage, manager. or even to Exacto. avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and no fluctuating conduce ni weather nada, and track sino tienes que conditions. elegir bien Between race weekends, you'll tienes que control manejar every todo un detail of equipo your de team from Fórmula your 1. state-of-the-art Si a headquarters. alguien le gusta, pues mira, para Hire ello. best-in-class staff to work across your aerodynamics and engineering A ver, teams tiene and su- put them to the task to develop tiene your su car and puntillo, prepare new ¿sabes? parts Pero for upcoming Claro, races. a mí no me para gusta. la gente que le Optimize guste, your vale. finances to keep the board happy, improve and maintain your facilities, and scout talent from F2 Pero and para nosotros F3 que no to somos try de and ensure eso- future success. Hmm. They say knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance, to a track's expected grip level, to the condition of your Es wind que eso es tunnel. verdad, tío. Es que How en you ningún analyze the momento data and choose to dicen... spend your resources will make or break your En ningún progress. momento dicen la fecha de Hollow You'll Knight, find depth and detail and abundance. Dicen que Down to saldrá real-world team radio messages en 12 between meses. drivers and engineers, and race commentary from David En un Croft and periodo de Kevin estos Chandler. 12 meses, vamos. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design que iban a with salir real en el trackside Summer and onboard camera angles. Hmm. Sleek management Pues menus el and Summer Game intuitive Fest fue una controls will drive mierda. immersive La F1 peor de fantasy todas, home creo, as you plan and execute the perfect strategy pena. in F1 Manager 2022. Escuché eso, pero ya Pre-order ves the digital version now, Vaya, early la access de from Chiva, August rey. 25th. Vale, a ver ahora. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've mira. doubled the size of the game, and now we're excited to bring even more Chivalry. knights onto the battlefield. Lo que te he Because dicho. today, right now, Chivalry 2 is out on Steam with crossplay between all platforms. This is our biggest update to the game ¿Esta yet. te It gusta? brings players to an all-new desert Sí, pero of war, and best of all, yo brings us pienso que los que lo forces compramos en into Epic Chivalry 2 in deberían mountain regalárnoslo en time. We Steam. wanna thank our O community sea, for making the game the sinceramente. success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to check O out hacer un Chivalry 2. descuento. Take a look at our new trailer that shows off the new update and its Nosian invasion. Ahora venga. Vale. This rebellion El Chivalry es una pasada de juego. Yo le he dado mucha caña. lead to their stronghold in the north. This land is mine. Now Tenosia rises from the south. Es como de... ¿Sabes? Son como batallas, ¿sabes? De muchos jugadores. Throw the dogs Y back son como into the caballeros. desert. Es una pasada. Creo que están anunciando el directo. Forces will crash and break against the bulwark. If the wall falls, we must retaliate. Ready the ships! Long has Tenosia remained safe from my fury. No more. Buah. They dare to strike out at us. Their city will fall. Their people, Creo que son nuevos mapas. their knowledge will burn. My reign will never end. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC gaming show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. We've had the chance of working with Tripwire Presents on the project, so Hola. this is only the beginning. Please follow us on social Hola. media ¿Van a and play hablar Deceive todo el Inc. to rato de learn more. Chivalry o We'll be van a hablar de releasing the algo game más? in early Chivalry 2023 y on un juego de PC, espías. Xbox Series S, NX, and Que es el que PS5. están enseñando Thank ahora. you so much, Sí. and let's enjoy the trailer.
Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate Oye, the pues Fraser estilo, Core underwater hotel and retrieve estilo the artístico blueprint of a powerful me mola, weapon. Está As muy you chulo know, este the también. Sea King's company policy Es is como to deploy futurista. multiple agents to ensure the mission's success. Es como futurista, pero But only también one will get the muy paycheck. Do los whatever años it takes, 70, ¿no? agent, and be careful Sí. out there. Try your best. Let's see if it's enough. What the fuck? Ka-ching! Oh, come on. They can't be this fast. And they thought it was secure. In the end, I am victorious. Esto va a ser puro indie, creo. Creo que no. ¿Te imaginas que también se anuncia aquí Hollow Knight? Is that it? Right on ¿Y cae? Está por ahí. Skilled and outgunned. It can't end like this. A mí este me está gustando mucho, Moving to rendezvous point. All ¿Que es done. multiplayer o...? Creo que sí. Really? Mission complete. Porque es como muy también de Gmod, tío. Míralo. Claro, parece un prop fan, pero... Está interesante, pero no lo he entendido muy bien. Claro, Es que parece prop hunt. por eso. Silver, Dime. Let me ask you a something. ver, aparece una cosa Ahí va. que me ha parecido otra vez la esta y yo he visto algo a la Flight of izquierda. unicorns and Valkyrie army on Pegasuses, but you know yours may be different. But you know, Half-Life 2. this year we've partnered with Y arriba el Quake 3. iBuyPower to bring a very Qué hijos de puta, tío. My dream Lo hacen todos los años, Unfortunately, there's Siempre bad hacen la news for me. bromita. I don't get to keep it. Siempre, But siempre. very good news De for one juegos of you. gratis, tío, We're no going ha to be giving puesto lo the de entire Ark. contents of this room away to a lucky El one de I want Ark. to show. So let's dive in and see Claro, what's up no, for grabs. el bot The del beating heart server of me ha any PC gaming puesto... dream room is, of course, the rig. So let's start Sí, there. ¿no? As you can Espérate. see, the No. mad geniuses at iBuyPower have built an absolute Sí, doozy. sí, sí. The first thing you'll notice is that height Y60 case with its wraparound tempered Sí, glass lo ha panels. puesto ahora. This thing is built from the ground up to display the vale, sickest coño. PC tech Bueno, you digo, can no, squeeze que into no, a desktop machine. And He let's visto face tarde. it, if you've managed to get a serious graphics card in these dry times, Acabo you de owe it to burlarme. the silicon gods to show it off properly. Okay, the case Quiero ver is Half-Life. dope, but for this to be a true dream PC, we need more than just state-of-the-art Me trim. gusta bastante la Luckily, caja, the tío. substance matches the style. Vendería mi, Check out the guts of our dream PC. vendería And mi trust PC me, entero there's solo plenty para of tener algo power así, crammed tío. in. The big question, though, is what pixel pusher iBuyPower has used, and you won't be disappointed with an overclocked RTX 3090 from Gigabyte, right? This 24GB monster of a GPU packs the Me hace coolant to gracia stay que chill la and the gráfica power to sea smash una through any gigabyte. game you throw at it. Mhm. The graphics card is the rig's MVP, but any superstar needs some dope backup. And the fastest gaming CPU around, the Intel 5.5 GHz Core i9 A ver, como se trata de una 32 conferencia de of PC gaming, DDR5 RAM and 2 no solo de terabytes juegos, of también serious tienes que hablar Esa es la mía. storage, both from Ese es ATM, mi makes up the perfect support team. SSD. Whew, that is a whole lot of PC. Es lo que iba a Mika, decir, you may tío. greedily wonder, what Que, about the peripherals? Well, Que animal como su nombre lovers, indica, we got se you llama covered, PC Gaming 'cause Show. the height eclipse Aparte Sí, de wireless eso, headset comes in también tienen plush que vegan enseñar leather trim with a componentes, 30-hour battery life and competition-grade periféricos 2.4 GHz connection. Obviamente, And you sí. noisy typers are going to love the clicky-clacky mechanical keyboard that comes with it. Oh, I'm sorry, what was that? RGB? Well, of course! The keyboard and mouse both light up like RGB. Atlantic City on a Saturday night. And yeah, you can turn it off, so you can A ver, actually yo get some siempre voy a sleep. hacer la broma You de... can find out more about this gear feature de Yo cuanto estoy- más que me tengas, más rápido irá. but Y es I know como... you Hmm. really A ver, want to know. es una The info broma, on how to pero win quien, this beastly quien setup. lo So coja de here are the verdad details. es como...
Thanks, Mika. Te voy a Yes, folks, ilusionar, it tío. Si couldn't be vas a easier to decir enter our que Dream esto es de PC verdad, yo te giveaway. digo yo que no es For your verdad. chance, just head over to Ya. pcgamer.com/dreampc and follow the simple instructions. qué mala, There, you'll find a haciendo- complete breakdown of the prize, which, No, a don't ver, hay worry, gente que se queda also con la comes with broma, some very swish monitors as well as the eligibility rules. Good luck, Yo, en gamers. verdad, si That tuviera is un right. Just teclado head over sería to de estos que ve. Y sería pcgamer.com/dreampc for para your chance cuando to esté win. por la noche But for now, utilizar let's get back to ese, the games. From esas Kepler luces para Interactive and trabajar. A44 Games, Yo la there's verdad es que con el Flip mío Flop, estoy Dawn, súper an contento, action tío. RPG Pero está un poco with reventado ya. action where gods and guns collide. A El ver. mismo anuncio. No jodas que es el mismo. Es verdad, tío, es el mismo. ¿Qué cojones? Un juego que han anunciado antes en Xbox está saliendo ahora aquí otra vez. A ver, es que me parece buen juego, pero... ¿No podrían haber acotado algo entre Xbox y PC Gaming? En verdad es más culpa del que anuncia el juego que de Xbox, ¿sabes? Y de PC. Ah, vale, aquí creo que hay cosas nuevas. Que me lo parece. A ver. No sé. Creo que sí hay más cosas nuevas aquí. Puede ser, ¿eh? En verdad, si te das cuenta, este juego está basado en God of War. Se parece, ¿verdad? Por la cámara y como has visto la lista de habilidades, ¿no? A mí me recuerda la interfaz un poco a God of War. A ver, ya que lo tengo que aprovechar este verano y pasármelo. Dios, eso me ha parecido espectacular. Hay que Cuando combate y salta. Este es que ya lo habíamos visto, entonces no me sorprende mucho, pero Claro, pero está muy guapo, hay que decir. está muy guay. Al menos lo vas a tener para Steam. Yo es que el tema de los exclusivos de Epic lo llevo muy mal, eh. Es que Epic está Hey, tontísimo, PC Gaming tío. Show. I'm Derek Bradley, the CEO of A44 Games and Van a creative hablar. director of Flintlock, The Siege of Dawn. Es que Flintlock los is set in a de world en ruled PC by Gaming old siempre gods, van a hablar un and poco. so as humanity, Mhm. we now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Nor, a Blackstream sapper, one of the elite explosives experts of the Coalition forces. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion Enki brings magic to the battlefield. You will have to master a combination Es of que la axe combat conferencia and de gunplay, Xbox, while your tío, companion Enki uses his magical ha sido power to espectacular. We can't Es que ha wait sido to show you more espectacular, Flintlock tío. before it's released next year. Head over to our socials for more info, and don't forget to wishlist now on Y Steam queda and Epic Nintendo, Games ¿eh? Store. Have a great show. Coming up next, a Van a hacer mysterious new las sci-fi reglas, game from 11-bit Studios. The Nintendo en creators of this teoría world es line. el martes, All about it in pero no lo han our anunciado Martes o el aún. miércoles. Sí. We'll also show you el demo what's en el next for cool Outriders from pinta Square guay. Enix and People Sí. Can Fly. Plus, if you look back on high school and think, you know, those 4 years would have been better if I was fighting literal demons, ¡Hala, qué you're chulo! definitely going to want to study up on El our demo en next el cool, ¿a world que sí? exclusive Sí, independent sí, sí. game inspired by the Persona series. Chug your health potions now because there is so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data capacity? ¿Te acuerdas el compared to año que current anunciaron 4G un juego de networks? bolitas y Scan nos this pusimos a QR code and jugarlo? answer the question for a chance to win $500 worth of En stuff. plan para el móvil. Eres una bola, Or visit dice. gaming.compassdatacenters.com. En plan, anunciaron un juego de móvil Okay, now back to para the ir PC jugando, Gaming Show. ¿sabes? Y me vicié un huevo. Ready to game the system? Meet Mana. You slay. You achieve. You win. So should your bank account. Because your power shouldn't stop when the game ¿Qué es starts. eso? Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing. ¿Qué and get dices? rewarded with the Espérate. things you actually want. Es una tarjeta de crédito que te va dando como recompensas por comprar So why juegos. pay any other way? Pay Hostia, with pues Mana. eso está muy guapo, Pay ¿eh? with power.
Play Manage. lo Game the tiene. system. So I know what Play you're tiene thinking, una and the tarjeta answer is así, yes. It's time to talk Hay about una the palanca, Alters, la palanca de brand new Half-Life. from 11-bit Studios. Está allí. The Warsaw-based studio made us cry in this war. Arriba, arriba. Make difficult A la choices in the izquierda. face of climate apocalypse in Frostpunk and battle encroaching corruption. Han puesto la palanca, tío. The Alters sends us to the deep Arriba, darkest arriba a la reaches of space izquierda. in a survival story that is guaranteed Yo to solo give you an veía existential Alicantes, crisis tío. in a good Al lado, está al This lado. is a really big moment for this year's show. I Ya lo can't veré. wait. Let's Ya take a me ha look. puesto el juego. Si sale Half-Life 3, tío, me parto la polla. Es que había una palanca, tío. Había una palanca. No me lo puedo creer, tío. Ah, vale, que habían dicho que es un juego hecho por los creadores de Frostpunk y The World of Mine. La guerra es mía. ¿Qué es esto? ¿Gordon? ¿Te imaginas? Guau. Ojalá. Hostia, qué guapo, tío. ¿Qué es esto? La música rusa, tío. ¿Quién es? Es él, ¿no? Sí. ¿Qué cojones? Buah. A ver, si son de dos juegos de gestión, si es un juego de dos creadores de juegos de gestión, es un juego de gestión también. ¿Qué pone? ¿Project qué? Ah, vale, vale. Ya decía yo. Hostia, pues este me ha gustado, ¿eh? ¿El Others? Sí. Ah, vale, ahora sí lo veo. Qué hijos de puta con la broma de Half-Life, Siempre la hace. Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kasilewicz of 11-Bit Studios. Welcome to the PC Gaming Y el Show. alicate también es del Half-Life. Thank you so much. Hello. Okay, A there ver, is a eso es más lot bien to en todos los unpack there. juegos. We got Mira la clones, Steam we Deck. got this huge wheel. Tell us, what Se lo he did dicho we antes, just tío. see? Well, first of all, La acabo de these ver. guys were not exactly the clones. We saw Jan, our main character, He dicho, who's tiene la Steam traveling Deck with a ahí. group Y of es que, the claro, Alters, pienso, who are tiene the la Steam alternative Deck porque versions como of ha the sido same lanzada person. ya, And they are going pues through a this la- distant al alien haber sido planet lanzada, in their model ponen ahí base, como which was the wheel you saw at the PC, end. So PC what's the portátil. player's goal as they're progressing through the Tal story? cual. So you are a space builder stranded on this distant planet, and your goal is to survive and find a que, way tío, back home. ¿te But the imaginas thing que is, sale in Valve, order to tío? do so, Es que you need to create those alters, as each one of them have different Sería set of demasiado. skills and character traits. Sería demasiado, So tío. these are things necessary for your survival. And Pero hay finding una a way posibilidad, back home. So from the trailer, de que totally salga this could be Gabe a Newell. horror, a thriller, a mystery. What should players expect? Actually, there are bits of everything you mentioned. No sería la like, primera vez there que is sale. this mystery as we're looking deep into the soul of the character. Lo hice el año but pasado. what you find Es there verdad. can also be pretty scary. So there are those beats of psychological horror and drama. But then on top of it, we have this quite thick layer of surreality. I mean, how surreal would it be to one day, you know, wake up next to a little different alternative version of your very self? Now there's a quote that Qué you shared miedo, with me tío. earlier, that man cannot remake himself without suffering, for he is Es both que en the verdad marble son and the todos sculptor. iguales. How does this quote relate to the story? So this quote, it
relates directly to the main theme of our game. We as people, we are shaping ourselves every single day with every single decision that we are making. This process, the whole process of becoming who we are, it can be quite painful at times. But in our game, Jan, the main character, he has this unique possibility of not only shaping himself, but also reshaping himself and numerous times with every single altar that he is creating. Do you see this as more of a classic sci-fi story, poco something like a ¿no? Ray Bradbury work, or is it something more contemporary? Well, it is very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying lenses. But then when we're choosing the tools, this is a very contemporary game and we're taking advantage of what video games are as a medium. So we're using tools like systematic design and non-linearity in order to put the players in the middle of the experience and in the end allow them to create their own stories inside the game. I wanted to ask you a bit about the relationship of your previous titles to the altars, whether there's any narrative or themes or even just influence that those games had on this one. Well, the altars is purely 100% our game, 11-bit Studios game, and it's created in line with our meaningful entertainment philosophy. So it's a game we hope that it will make you think even after you stop playing it. This war of mine was this first huge milestone. It paved the way for all the future titles. And with Frostpunk, it was taken to another level with the strong focus on the emergent narrative. And now with the altars, we want to follow that path, but we also really want to push the boundaries even further and expand on how we approach meaningful topics inside the design of our games. Thanks so much again to Tomasz and the whole team at 11-bit Studios for joining us this year. And while El cubo de compañía. for Pitium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling. A la izquierda abajo. Vale, lo tenía el pavo. Es que yo creo que van añadiendo cosas poco a poco, All of these awesome games we've seen so far. But I'm also legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat. O igual no las veo porque soy cegato. Is it really worth it? Yo no he visto la del cubo. Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show so far. So keep letting us know your thoughts by using hashtag PC Gaming Show on all platforms. Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. No me jodas que es uno repetido. No lo verás. ¿Es el Outriders? Sí. Joder, qué coñazo de juego, tío. Tío, si sabéis que no tiene muchísima popularidad e intentáis, es que si seguís así, más coñazo a los jugadores se nos va a hacer. Es que encima el mismo tráiler. Sí. Bueno, aunque este está guay, Pues mira. Está guay. El tráiler, ¿sabes? El juego. Hostia, mira el Potion este. El Potion Craft. Esto para leyendas y videojuegos. A mí este me gusta mucho, tío. Es un juego... Está a 2 euros. Es un juego de estos de relax, tío. Sí. Oh, qué bien. Es una actualización, por lo que veo. Sí.
Ah, mira, la versión completa. Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement. Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. No puede ser. No puede ser. ¿Qué dices? Has metido un puto boss. Este juego me parece una barbaridad de juego, tío. No sé por qué dejé de jugarlo. Una amiga mía. A ver qué tal este. ¿Temporada 4? ¿Pero que me he perdido 3? Hostia. Por favor, no me digas que es otro estrategia. Con la pintaza que tiene me vas a decir que es estrategia. Sí. Sí. Oh, macho, es que ¿por qué hacéis esto? Por lo que me mola a mí este estilo artístico y me lo ponéis estrategia. Pero qué coño. Está guay. Tú mírate más. ¿Qué cojones? Digo, joder, otra estrategia. Nitro Kid. Bueno. Bueno. Está guay. Sí, estrategia con cartas. Estilo artístico mola y el rollo. Es que me lo pones estrategia y con cartas. La verdad es que en las de PC siempre hay muchos de estrategia, pero madre mía. De estrategia y con cartas, tío. Es que no sé qué tiene con las cartas. O sea, la mayoría de jugadores de América es porque han jugado demasiados juegos de rol de cartas. Han dicho, vamos a crear videojuegos de cartas. Ha entrado alguien. Voy a ver. Creo que Infa. Ah, no, Eric. Eric Ryan. Sí. Sí, estamos grabando. Oh, ¿me cayó? Sí, estamos de conferencia. Estamos viendo el E3. Si quieres, puede. No, E3. Silver. Bueno, esto tiene buena pinta. Está muy guapo. A ver. Ah, vale, y simple. Anda, claro. ¿Qué juego es? No lo había visto. Esta lo dirán. Ah, hostia. El Game Floor 2. And now it's time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of mind, simulation, and scale. Arma 4. Last month, Arma 4. Interactive kicked things off by releasing Arma Reforger on Steam in early access. This playable prototype will be a foundation for Arma 4. And with it playable on Steam now, we have a ton of questions about the future of Arma. I mean, after all, this is the series that helped birth the survival genre through DayZ. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale to help us peer into the future for this project. We've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Reforger a lot and they appreciate the work we put into it. We also realized they like modding a lot and they really view this as a key quality of our games. And we are very pleased by the Nunca he jugado un arma, si soy sincero. Players who immediately started flooding internet with videos, playthroughs, and praise of our new technology. So we are very glad that the reception was so good.
El chiste There's se no hace doubt solo. players who have Nunca he been jugado un longtime arma. fans of the franchise stepping into Arma Espera, ¿y esa Reforger, and I'm espada? curious, what were some of the big challenges of rebuilding No. that specific Arma feel from the ground up Qué in this puto. brand new engine? Well, it's a very tricky subject because even internally it's an ongoing kind of Es que te lo he fight. dicho, el So sistema se I'm hace solo. myself very much on the very purist side of things. So no HUD, no save games, no superficial helpers, and this fight can get very intense even in-house. So I'm the real Arma purist, and I'm on this for 25 years now, so I will keep fighting, but obviously this is part of the fun. So there's always never-ending battle. I think 2 years ago we really struggled to keep it Arma and even internally preserve our own standards. So do it our own way rather than replicating what's maybe Demasiado. in other games, because our goal is not to make the same game as all other games. So our goal is to remain unique. I'm curious if you can speak to what the main goals of Reforger is, because it's a little unusual. Hay demasiados compared to juegos, other sí, de la releases. Segunda Guerra For Mundial. instance, how much content should a player expect Pero if, say, they've been playing Arma nunca 3 son suficientes. Hasta que sale Call of Duty Vanguard. Of course, to restart the series from technological standpoint. Some new achievements. Utilize Qué the verga. technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, Una how preguntilla, it's ¿estáis controlled, jugando o estáis how it viendo can be algo? modded. Estamos viendo el E3. It may look as a kind of normal game on the surface, no but there's a E3. big system behind it. So Sí, o sea, it's este año no hay E3, pero never tested by large pero es public, parecido. so, El de plenty PC, of sí. tools with, and these tools are being built for nearly 5 years now, so we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one El question de- from the Arma fans. Has Russia's No, porque el de Bethesda ya ha changed sido. your approach to con Arma 4 Xbox. and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, Ya que because como it's Bethesda lo extremely tiene close Xbox. to us, we Anunciaron 2 o 3 juegos de Bethesda, ¿no? in a way very Sí. nearby, so definitely. On the Una other hand, we actualización started del to work Scroll. on this many El de years los ago, vampiros. so the direction was set before, but El we StarCraft. always approach Bueno, StarCraft, conflicts digo. and armed Starfield. conflicts with a great Starfield. level of respect. We Mhm. are still at the beginning, but we definitely sabré would like to continue in our exploring this serious team. Tenemos que ir Otherwise, I avisando see por el there's server diciendo, always mirad, been a estamos, bit more of a si nos veis en anti-war llamada game. It's an entertainment y estamos en product. estas fechas, That's fair, estamos de fair conferencias. thing to admit. On the other hand, Sí, o sea, queda la de topic, Nintendo. Given our Espera, tengo una idea. maturity and long ¿Qué? time we've spent on it, and our ambition to portray it as a all very complex and gritty thing. I would like us to las contribute de PC by siempre son not just aburridas por entertaining las people, but estas, also tío. educating them on the subject. This was the whole Con las point of charlas. starting the cooperation with the Sí, hablan demasiado en el Directors, E3. and I believe En we have plan, great potential. se enrollan mucho con los Also, I think juegos. in this era, Voy a ver si está an una important chance to Ahora vengo. contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no Muy X de GPUs todo. basically. So this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we Un are momento, solving me llaman. them one by one. We are really gathering community feedback and even our Ojo, el own 4 de octubre, el Overwatch. feedback, so we are moving things forward. Ah, sí, es verdad, anuncia yeah, el it's about Overwatch 2. optimization. It's not that much about Entre FPS, este o el but Call of Duty like nuevo, ¿qué network hago? traffic, for instance, then you have this
massive multiplayer game. It's a huge challenge. Silver. Several performance, of course, and Hay all un the technical segundo. things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere because here is what's around the corner. Just around the corner in the PC gaming show, prepare to experience terror ranging from the subaqueous to the subconscious with the latest from Shiro Games. Hold on to your butts because Frontier Development spent no expense on the new Jurassic World Evolution 2 expansion, and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers and it could win you a $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show. But Shiro has a lot more than its medieval sandbox RPG in a way. Up next, han anunciado algo de Highlight Palace y te has ido justamente. No me jodas. Sí. ¿Va en serio? Va en serio. Thank you very much for the invitation, Mika. No me lo puedo creer. And I can't wait to show you everything. Y será verdad, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Me he ido un momento a otra pestaña, vuelvo y digo Highlight Palace Levitation y es como, ¿qué? ¿Cómo? Otro juego de estrategia. Si estás en YouTube puedes darle para atrás. Ah, coño, es el tuyo. Si estás en YouTube puedes darle para atrás. Y luego darle al botón de volver para adelante. A ver. Get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh modders, what would PC gaming be without you? While we're here... Ah, vale, es un mod, es un mod. Hostia, qué susto me han dado. Es un mod. Es un mod. Sí, sí, sí. Lo han puesto como... Es otro chiste de estos que suelen hacer. ¿Sabes? En plan, es como que dan a entender que lo van a anunciar, pero no. Es troleo. Es un mod del juego random. Sí, o sea... Lo hacen todos los años. Son unos hijos de puta. Solo me pasa a decir una cosa. Buenos días. Estamos grabando, así que estará grabado. Buenos días. Yo venía a decir lo del Overwatch, me acabo de enterar. Ah, sí. ¿La reina? Al final es real. ¡Qué maravilla! ¿Has visto el diseño de Diva? No, estoy viendo ahora todo el trailer. Buah, es que la conferencia de Xbox... El 4 de octubre. Tú te has ido, el señor Diablo, usted se ha ido de cumpleaños cuando ha estado la conferencia de Xbox. Literal ahora me la voy a ver entera. No has visto nada, no has visto nada de la de Xbox. No abras Twitter. No abras Twitter. Estoy de cumpleaños, chúpamela, es como... Diablo, seguramente te diré que el segundo juego vas a flipar. No, ahora me lo voy a ver todo, tranqui. Pero qué guapo de Diva, que lo he visto por ahí de fondo. Y le han dado fecha ya. Sí, el 4 de octubre. El diseño de Diva, Está muy chulo. Está nice. Creo que el juego que se está viendo ahora, creo que va a ser para ti. Ah, por cierto, ¿sabes qué juego me voy a comprar de salida? ¿Cuál? El Cult of the Lamb. Ah, sí. ¡Qué maravilla! Toda la gente está hablando maravillas de ese juego. Y yo cuando lo echaron del stand de primera vez, digo, me lo pillo. Está muy chulo. He jugado la demo y me mola muchísimo. A los de la población los puedes hacer, los animales que tú quieras, los puedes llamar como tú quieras y tal. Eso me gusta. Qué guapo, tío. Y cada animal tiene cosas diferentes, en plan, este a lo mejor tiene un debuffo en tal, pero tiene un buffo en tal. ¿Qué es este juego? Artísticamente parece Jabo. Bueno, gente. Os dejo, ¿vale? Nos vemos. Venga, adiós. Es un Hasta luego. Como terror, tío. Jabotel la película, tío. Es que parece un juego... Artísticamente parece Jabo, ¿a que sí? Sí. Buah, este me va a molar a mí, De carnación. Parece el típico juego de RPG Maker, ¿sabes?
Sí. Muy chulo. Ah. Esto ya han terminado perfecto. We hope you enjoy the rest of the show. You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean. In Abyss, Half-Life, por you favor. confronted your inner demons in the retro dream horror of decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from Tiny Build. Este juego ya lo hemos visto, ¿te aviso? The Tiny Wheel. Oh, este lo he visto yo sin ti. Puede ser. Puede ser. No. Este sí lo he visto conmigo. Tía, la prima me ha recordado el de espantatiburones. No, gusano, corre. ¿El gusano te recuerda espantatiburones? Un poquito. Show no, Minecraft. Míralo. Sí. Este juego ya lo hemos visto. Este lo he visto contigo. Ah, vale, ya sé cuál es. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. No tengo ni puta idea de qué hago aquí, pero este sitio es la hostia. Es que ya me jodería, Diablo 4. Dices. ¿Qué cojones? Ah, ¿Que el gusano es de dinamita o qué? Dime que no es otro juego de estrategia, tío. Sí. A mí los de estrategia me cansan mucho, tío. Me agobian. Es que cuando Es que te no. anuncian demasiado dices, pero qué coño, tío. Y es que son todos iguales, tío. Son todos iguales. Son aburridísimos todos, tío. Luego vengo, si han anunciado otro juego mientras estoy fuera, avísame. Venga, va, yo te aviso si viene un nuevo Half-Life. Ojalá. Han anunciado un mod. Yo voy a contestar, que me llama mi mamá. Vale. Yo ya te digo, estoy grabando esto, pero no sé si lo voy a subir. Es que... depende. And now for these next trailers, it's true. They do move in herds. Ya estoy. That was so much. The thought process is simple. Madre mía, mi mamá va a traer un Burger King, madre mía. Yo igual, me he pedido un burger. Games to play with dinosaurs. But just be warned, Half-Life, por these favor. trailers might come as a bit of a shock to the system. Es que es mi meta en la vida. Mi meta en la vida es el nuevo Doom. Hostia, un juego de dinosaurios, tío. Hostia, ¿qué me recomiendas? Es que el Overwatch va a salir... Es que el Overwatch 2 o el nuevo Call of Duty, porque yo estoy en una de esas dos cosas, Es free to play el Over. ¿Ah, es gratis? Sí. Ah, coño, es verdad, por lo del 1, es verdad. No hace Sí. falta pagar, coño, es verdad, coño. Está gratis. Sí, lo han hecho free to play. No, pero lo ponen free to play. ¿El segundo o el primero? El segundo. Hostia, ¿Qué es esto? Cargaré entonces más tarde. Sí. Pero cuando estemos jugamos Silver, ¿no? Claro. El día 4, sí. Yo estaré en directo seguramente ese día. Si quiere venirte, por mí genial, Hombre, de una. Yo lo intentaré a lo mejor. Yo también voy. Pues por mí genial, porque ese juego le daré mucha caña. Va, a mí me dejáis Roadhog,
No prometo nada. Pero ni prometo nada ni pollas. Me dejáis a Rockford, a Duffy, a Macri, a Hasto. ¿Cómo ¿Con qué Macri? voy a jugar? ¿Cómo Macri? Que dirás Cassidy. Bueno, Cassidy. Macri, Cassidy. Es que no me acostumbro, tío. Se va a llamar Nah, Macri yo durante toda la vida. tampoco. Yo le llamo Macri también. Ya lo sé. Hombre, mira lo bueno, Silver. Tú puedes jugar Mercy. Tío, el juego que están anunciando ahora me lo he descargado para probarlo como 10 veces, pero nunca me ha enganchado, tío. ¿Cuál? No sé cómo se llama, pero es muy raro. Hostia, a que te suene raro, yo quiero un juego que es el nuevo Just Cause, tío. El Just Cause. Sí. ¿No ¿Pero te el suena, oficial o otro? Sí, o sea, el Just Cause lo he jugado, pero ¿hay uno nuevo o cómo? No, el único... No, ojalá anunciaran uno nuevo. Es que la verdad es que la saga esa me gusta. La verdad es que no está mala. Está muy chula. A mí me gusta explotar cosas. Sí, el problema es que está muy infravalorada, macho. Eso sí, el rendimiento del 3 es horrible, tío, porque se te laguea mucho al explotar cosas. Es verdad. A menos en el 4 lo mejoraron. Y mira. The first thing is the graphics, obviously. System Shock. But it was pretty primitive back then. And No lo había the visto other en one mi vida is ese the, juego. user interface. When you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire screen with text. It's just a thing. I don't know how the guys at Night Dive did it. It's amazing. But frankly, as I think back on it, Que el nuevo que han anunciado es un juego súper antiguo, pero remaster o qué cojones. If you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after. Yo estoy por el final ya. El Starfield es un Fallout en el espacio. A little unfortunate, but I think the rest of the world is going to get the chance now to experience it, and I think they'll see not just that they're having fun playing this game. O sea que el but also System see Shock that, es un other games follow in its reboot, footsteps. creo. No sé. Oye, pues los juegos que ha lanzado Bethesda no está mal, ¿eh? Están muy chulos. Showdown seems Me pillaré alguno, creo que si mal no recuerdo vi uno de Showdown. And let's just hope that she doesn't show up as nasty a form as she did back in 1994. Well, Warren, I wanted to thank you so much for joining us, and I want to let you know I cannot wait to return back to that world I played and enjoyed so much as a kid. Cheers. I can't wait to return to that world. Creo que voy a cenar. I forgot basically Pero cenaré aquí. know way more about the game than I do now, so it'll be a new Vaya experience. yo contigo, anda, ¿vale? Que yo también estaré por aquí, pero con los auriculares puestos. Quiero ver si sale Half-Life, tío. Es que realmente mi meta de hoy es irme a dormir con Half-Life anunciado, tío. Ahora cuando lo anuncien iba a tardar durante 6 años en hacerse. Iba a ser como un Cyberpunk, como una mierda. ¿Qué te apuestas? Al Cyberpunk. Me lo he visto varias veces, el Bethesda, o sea, perdón, nada, me he estado viéndome los juegos y todo lo que han sacado y creo que no sé si van a sacar un nuevo Half-Life. Es imposible. Ojalá, tío. Es que en la conferencia de ahora está la palanca de Gordon ahí. Gordon Freeman. Ya ves, tío. War between Mars and Titan devastated our solar system. Leave the survivors to Demarat, where you will continue falling frontiers storyline. Ese era un sonido de pato. Sí. A ver, dame explicaciones, Silver. No te has perdido nada. Nada, bueno. Acabo de ver el título de Falling. De hecho, están anunciando un juego que anunciaron ayer. Sí, eso sí. Fue muy coñazo esta conferencia, también te digo. Los de PC Gaming siempre han sido coñazos, si te lo he dicho. Ya lo sé, pero siempre... Es que como están con las bromitas de Half-Life, ¿sabes? Te meten hype
pero luego no llega nunca, ¿sabes? Es horrible. He hablado con mi cuñado y es que dice que se quieren arruinar los juegos de estrategia. A ver, hay gente que sí le gusta, pero es como, tío. Hay demasiado juego de estrategia ya. Demasiado. Muchísimos, diría yo. Bueno, gente, yo me voy a tomar un burger mientras hablamos. Y mientras grabo. Vale. Sí. Estoy aquí esperando. El Super People. Es que sinceramente no sé si voy a subir esto, pero por si acaso lo grabo, porque nunca se sabe. Ya, esas son tonterías, tú hazme caso. Estos son los típicos de que se emocionan mucho porque va a haber un nuevo Half-Life. Pero luego no va a pasar nada. Literal. I mean, personally, I can't wait to play the altars. Oh, good. Now, we're all rested up, feeling good. It's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life. Que anuncien, tío, and experience the investigative horror of immortality. alguna cosilla así guay, ¿sabes? A mí me basta. Pero es que son juegos que ya han anunciado, tío. Hombre, ya están... Bueno, ya que están anunciados el Street of Ahora han anunciado con un coñazo. Mira, justo un World Premiere. Bueno, ya que Summer Game Festival, Bethesda y Street of Play se anuncia ya, pues habrá que esperar el año que viene, ¿no? A Nintendo Direct. Queda Nintendo. Hostia, lo que sí que me ha rayado la cabeza es la película de Mario que van a sacar en la vida real. Hacer un juego así, tío. La de Mario al final es de animación. Y lo mejor es que va a ser Chris Pratt Mario, tío. Y lo mejor es que han puesto el meme ese del fin se acerca. Hijos de puta. Hostia, lo que sí me ha rayado la cabeza es que Jack Black va a ser Bowser. Sí, pero la voz solo. Ya sé que va a ser el voz. Y he dicho a mi cuñado el juego de los creadores de Rick y Morty. Y es que a él no le gusta mucho ese tipo de juegos de humor. ¿Hay un juego de Rick y Morty? No, de los creadores. Sí, es. Y está guay, ¿eh? Ah, vale. La verdad es que la conferencia de Xbox, sigo diciendo que me ha parecido increíble. Caca. Tío. No, muy bueno. Sí. Ah, bueno. Diablo 4. Sí. Overwatch 2, nuevos juegos van a salir. Y tan guay. Nah, yo me espero hasta el año que viene, gente, que seguramente sí anunciarán un nuevo Doom. Ya se me hace raro. Y este Cyberpunk. Este conjunto. Qué bueno, tío. El Cyberpunk 2, tío. Well, then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. No se te hace raro ver todo el juego como pixelar o... Y con RTX. Y luego los personajes sean tan redondos. Bastante raro, sí. You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out. Maybe we all shall. Pinta guay. Welcome to Nivales. No está mal. Hi, I'm Pinta Marco. guay. And I'm Roman. At Iron Lands, we are big fans of cyberpunk fiction and games. But we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar or nightclub, take care of your staff. Me mola que anuncien indies, tío, pero me molaría que pusieran juegos AAA también aquí. Nivales primarily uses voxel art for the environment. Yeah. We spend lots of time creating a unique atmosphere with high levels of detail and dynamic elements.
We are excited about the Qué bueno está el Cyberpunk world burger, you're tío. making, and we can't wait to see the choices you'll make and how ¿Qué es? you'll choose ¿Una to live Vicky? your life. ¿Una cheeseburger? ¿Qué es? La de queso esta. You can wishlist the La Evolve nueva. now on Steam and the Epic Será Game cabrón. Store. Y no invita. Mana is the game ¿Sabéis cuál digo? debit card that puts the power back in the La que hands tiene of como un players. queso ahí So entre with every medias. quest you complete and every purchase you make, you're cae de? earning for the rewards you actually want. We make Mhm. it easy for you to set up and start. Just sync your favorite Mhm. games to your Mana Conferencia no account quiero and start molestar. earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Ay, me pican los Pay huevos. with Mana. Pay with power. Qué puto random. Mana. Game the system. No sé, tío, tenía que decir algo. Joder. Me pican los cocos. No lo digo por el que cuando habías dicho el cubo de compañía ya lo he visto. Oye, Silver, dime la verdad, ¿tú alguna vez has entrado a la Deep Web? No, pero sé entrar. Yo también, pero bueno. Yo creo que casi todo el mundo sabe entrar. Sí, pues te pinta guay. pero voy a, vamos. Ah, vale, es el que hemos visto. Es verdad. Buah. Este vídeo se Mientras que sea un resume. estilo muy... ¿Cómo decirlo? Como sea, mientras un estilo de Mario más Rabbids, que tienes exploración libre, pero tienes el combate por turnos. Me da Eso igual. mola. Tío, el vídeo que estoy grabando se resume en yo comiendo mientras estamos de chill viendo indies. Totalmente. Totalmente. Estoy igual, yo estoy cenando. Totalmente XD. Y yo aquí bien escuchando a vosotros mientras estoy viendo aquí la que se avecina, literal. En verdad este juego parece muy persona. ¿Cuándo creéis que van a sacar un nuevo Titanfall? Ya va tocando, ¿eh? ¿Es qué? Un nuevo Titanfall. Qué juegazo, tío. Pero el Titanfall es de Electronic Arts. Esto depende de Electronic Arts, efectivamente. El modo historia del Titanfall me parece espectacular. Es muy bueno, tío. Eso sí, el Titanfall, madre mía, ¿eh? El Titanfall 2, tío. Qué puta pasada de juego. Sí, el juego la beta y está que te cagas. Eso sí, yo jugué la beta. De hecho, fue mi primera beta cuando me pillé la Play 4 por primera vez. Fue espectacular. De las mejores betas del mundo. Este se va a poner spooky. Desolate and decayed. Encuentra la solución al problema de la resaca. I'm your host, Doug Bradley. Me suena este And juego. I invite you to join me as we Ah, coño. explore Si es el que estaba Scorn's esperando. mesmerizing labyrinth of ¿Te acuerdas? El de. possibilities. Lo anunciaron en Xbox. Tapestries. You awake. Está muy chulo, tío, porque es un tono así bizarro. Desolate hellscape. Literal, es un feto. Biomechanical contraptions. Feto Es que sarnoso. es muy Doom, pero más bestia. Sí, más bizarro. Bueno, voy a empezar mi hamburguesita. Mira, a ver, mira que en Doom hay tripas y todo esto, pero las tripas solo se ven en los demonios, Sí. no en el escenario entero. Scorn has been carefully No. crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling Qué raro. soundscape created by Ethek and Lustmore. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling Joder, comes hay from gente the que todavía le sigue gustando Star Trek. discovering the ever-present symbiotic relationships Sí. and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not
a shooter. Pero es que es eso, lo que se resume más en Every encounter must be el PC Gaming Show, tío, para a mi wrong gusto. choice could be Los indies. No, los indies no, los juegos de estrategia. I hope you've enjoyed También. this glimpse into the twisted world of Scorn. The team at qué cosa me ha dado Software eso. can't wait for you to uncover the secrets of this unique world as you experience Scorn firsthand this October. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world Literal. of horror? Si subo este vídeo, seré yo comiendo. Y es hermoso. Now, while I've been delightedly playing Dune Spice Wars, harvesting melange, and trying to figure out how to pronounce Quisatz Haderach, it doesn't matter. I'm equally ready to turn hordes of Tyranids into a Jackson Pollock painting in Warhammer 40k Space Marine 2. In this brutal third-person shooter, you once again step into the oversized power armor of Titus, an elite Primaris Space Marine in a galaxy immersed in a never-ending war. To take us further inside the grimdark, I am joined by Tim Willits and Oliver Hollis, the creative director, on ¿Quiénes Warhammer son? 40k Space Marine 2. First of all, thank you so much for joining us. Yes, thank you. Thanks for having us. Good to be here. Now, Tim, I want to start with you. You previously worked at id Software on Doom. How would you say the Space Marine compares to Doom Guy? That is a good question. I bet many people do not know that the original Doom Guy Mira, el Doom, was el Doom, el Doom, el Doom, espérate. inspired by an even older Space Están hablando del Doom. which is the Warhammer 40,000 Space Marines. No So, jodas, ¿dónde? you know, it's really exciting. Pero del no, pri- es el que, primer claro, Doom. están hablando del Doom como inspiración, tío. You know, Claro, because it's a great franchise, del primer Doom. I know that Claro. it's inspired so many other. Este juego es que están inspirado en cómo están haciendo Absolutely, and there's so much lore to la sift through. inspiración de And I think Warhammer it brings us to talk a little bit about the new Space Marine. You're going to get to play a Primaris Space Marine. Oliver, talk to us a Es little que- bit about Captain Es Titus. que el What Doom, makes this class of fuera Space Marine coña, different from el the others? Doom es mucho Doom. es de los mejores shooters de la historia. Claro, tío. Claro. Grimdark future. He saw the dangers Silver. that the universe presented, and he Dime. created a super soldier from his own Tanto DNA. Persona And 3 each of these portable como different Persona factions, these 4 different Golden chapters have incluirán different genetic traits of the textos en Emperor. español But para what PC. makes the Primaris Hostia, qué different guapo, is tío. that, a guy named Belisarius Y como Core, Persona 5 the Royal Emperor's ya kind of tiene una chief versión en scientist, español, pues went back, did some digging in the old Yo veo la data, razón de- and found a way to ese enhance capo. the qualities that a Space Marine Oye, has ¿van a sacar by alguna vez installing algún new nuevo devices, Wolfenstein? new kind O of creo que ya bio está. implants in their body. Va a salir So now otro, these sí, guys pero are más adelante. they're called monsters. Pero ya, pero no va a salir Hitler, ¿no? It's reminding me of the thousand Ni times puta I idea. rewatched the Astartes animation. Bueno, claro, It's so porque exciting. It's so exciting that a lo we now mejor get lo to be in that reviven o position to algo. play that kind of character. And in Oye, the yo tengo una trailer, pregunta. ¿Cómo es we que, saw cómo a es que los lot de, of cómo es que los de Tyranids Bethesda are tienen la main licencia enemy you're gonna be de against. ese So what tío? makes them such a compelling foe? In this particular ¿De game, quién? the Tyranids are the main Ah, threat. de And Hitler. what makes them compelling is that they Buena are pregunta. extragalactic Cae de- locust-like creatures. They've come Te in pasa una from cosa goodness por knows Twitter. where. They spread like wildfire. They devour everything in their path. Es que yo They creo que nothing in Hitler their es way. de... So one of the great things O sea, cualquier about persona puede hablar de Tyranids Hitler, come ¿sabes? in the thousands. Creo. And our proprietary No, es que no sabría Saber explicarte. Swarm engine can Ya, pero deliver si pones these el nombre, epic pues te lo censura. battles. Now we Eso will es verdad. have thousands Eso es of otra Sí, cosa. eso and sí. you will rip and tear through them all. I mean, that is so thrilling because this is the sort of thing that El Decir del el nombre no pasa Wolfenstein. nada, pero to do. And A mí we el talked de a little bit Wolfenstein me about hace combat. mucha I know gracia. that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? Tía, pero, So the combat pero in no, Space no les han Marine echado, 2 por así is a decirlo, mix no, of no les han puesto in-your-face ningún hate melee combat o algo, along alguna with some crítica por really haber cool puesto a ese over-the-top hombre ahí. elements. So, Tiene you know, we censura, creo. look at, you know, the original Space Marine game. Where the Pero nombrarlo, Emperor had a pero a ver, push nombrarlo no tiene forward censura, combat, coño, ya lo which sé, has pero por lo inspired many menos, other yo qué video sé, games, sí, el nombre sí. but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So Si no me equivoco, le quitaron el bigote en Alemania. From the back of the battlefield. It's the best of ¿Le dieron el bigote en Alemania, en la vida real o en el juego? En el juego, en el juego.
of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? Creo, What's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Hostia, Warhammer dime Museum, la which was an verdad, incredible ¿cuáles son? experience. And you ¿Cuál go es around el all rey these de los cabinets where these Dime la verdad. incredible miniatures De that todos have los been shooters, painted ¿cuál by es? these masters El are mejor arranged shooter. in these dioramas. You find yourself kind of El más crouching popular. down and looking into O the el mejor, lo ranks que tú of quieras. Space Marines that are facing Team Fortress 2. orcs or whatever. And something that Tim and I said at that Fortress. moment was, we need to make this Que come el alive. 4 de I don't wanna octubre, look tío, at this, de I wanna haber be puesto inside this. I será wanna be acceso gunning anticipado. down Tyranids by the thousands. And so seeing that Sí, pero actually saldrá en plan ya come para alive siempre. has been thrilling. Free to play, va sin autorizaciones, es igual que el 1, solo que gratis y muchos cambios. And even more so, when you're wielding one of those massive weapons. Claro, and coño, you're facing mejoras. thousands No hace falta que of pagues el Tyranids mismo all wanna juego, make no you hace alive. falta que te pagues And you 70 just euros por let el rip mismo and you can juego. see shell casings Literal. bursting out of these massive weapons Es un parche one en el after gym. another. The sound, Claro, los the de Blizzard son muy gameplay, the way listos. it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. Ay, Can't wait. qué ganas Warhammer tengo, 40K, tío, de un Space nuevo Marine 2 comes Jazz, to tío, PC, esa saga me PS5, encanta. Xbox Series X and S soon. Now, next, we have a few more surprises for you up the sleeves of our proverbial power armor. Eso sí, First, a ver si Square Enix va a hacer un nuevo juego, coño, pues no veas. Anunciaron Final Fantasy XVI. Oye, ¿la saga Final Fantasy nunca se va a morir o qué No pasa? jodas. No me jodas. Espérate. No me jodas. ¿Qué ha dicho? No, es que estoy viendo algo y digo, no me jodas. GoldenEye, ¿no? ¿O qué coño? Es que puede ser, ¿eh? No, el juego es totalmente distinto. Es un fangame, creo. Es diferente. Vale, no, puede ser. ¿Puede ser? No puedo creer. No jodas. Yo es que no lo he jugado. GoldenEye. No, que es el que estamos pensando, tío. Hostia, pues espérate, porque... Me lo creería, Joder, pues parece otra cosa, tío. Hostia. Pues igual sí, No, ya verás el título. No, pero está inspirado en él, ¿A que sí? Sí. No me jodas, ¿otra vez este? Ah, vale, no es otro. Este es otro. Can you hear me? Please come in. No, o sí. Sí. Buah. No me suena este tráiler. Es que es literalmente igual que el otro juego que han enseñado. Silver, es que lo que pasa es que hemos estado viendo demasiados juegos despacio. Y es lo que nos pasa, que parece lo mismo. Literal. Voy abajo con la auricular puesto, ¿vale? Este al menos tiene escalada. Este tiene buena pinta. La escalada yo no le he visto tanto, Ya. Este año yo no le he visto tanto. Mientras están hablando del puto juego voy a llevar cosas. Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic. ¿Te imaginas que de repente se saca el Half-Life 3 de la oreja? On an unmissable adventure as they journey to the Ya la red hostia, planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. ¿Crees que será juego del año algún día? September 27th and is available to pre-order El now momento en on el que salga PlayStation, Half-Life Xbox, 3 Steam, and the Epic Games Store. va a ser el momento más feliz de mi vida. Stay a while and listen. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation Mira, put their model where their Half-Life. mouth is, and then Acaba de it's salir. paradox time. Not as in us creating an actual time paradox. We're going to show you the Onda. latest from Victoria 3. Onda. Plus, you can literally scare your entire butt off with the creeping horror of Gloomwood. All this and more in just a moment. But first,
Ha vuelto a salir Half-Life, pero es lo mismo que ha salido antes y eso me provoca dudas. Porque creo que es meme. Ahora es cuando va a salir algo nuevo que seguramente saldrá en el otro Half-Life como un easter egg o pista. Puede ser. Back to the show. Up next, we're going to take a look at Stormgate, the highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Otro juego de Then our estrategia, resident tío. Me cago en la artist puta. is going to sit down with some of the game developers to ask the Pero hard-hitting eso questions no like, está when muerto can we ya. play this Dejadlo que already? se muera, coño. Esto tiene una mierda. No ofendo. Si alguien le Ah, gusta bueno, la espera. estrategia, aquí no le ofendo. Espera. Este me suena que lo anunciaron ayer. De los desarrolladores de StarCraft. Espérate. 2 years ago, our team assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Espérate, porque esto we've puede been molar, fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have a chance to do it again by creating the next evolution of that legacy. Today, we are so excited to share a first glimpse of Stormgate, an exclusive sneak peek into the universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. De los creadores de Warcraft 3 y StarCraft. Espérate, This great calamity was caused Minecraft, by no the creo broma. Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet. Buah, me estoy inflando con el burger, With our story, we are creating an Yo no ever-expanding veas game aquí con universe nuggets, told through an ongoing series of patatas, una campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly. Hostia, en el E3, units, maps, bueno, perdón, en el modes, and Bethesda plenty of other acabo de ver una cosa que es In Minecraft addition to campaign Legends, si mal no missions, we're recuerdo. building a world-class sí. competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible ¿Dónde directly veo algo? within the game. Es un juego de Minecraft en Differently plan suitable for all levels alternativo. of experience. In our new 3-player co-op versus AI, Como el Minecraft Dungeon. level up your heroes, collect Escúchame, ¿tú rewards, te and crees que hay customize gente your que quiere el forces to open Minecraft up 2 new styles of cuando un gameplay juego and tan bien long-term hecho variety? como el Minecraft no necesita una secuela? Literal. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. Beta testing Buah, cuando starts salga el next year, GTA and 6, you madre can mía, sign me up voy a now vencer a to tope a este reserve your juego, place in chaval. line Pero at hay que esperar años. playstormgate.com. Aunque en Twitch no sé si transmitirlo. You No might creo que sea happen buena to idea know that transmitirlo I'm a en Twitch, huge ¿no? fan of Pregunto. real-time strategy games. Buena StarCraft's my pregunta. favorite game. I played it for 25 years. I still play it, and that's why I am so thrilled today to be talking to Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally El my juego que me he perdido favorite es el que games están of hablando all ahora. time. And we're here Sí. to talk about their Juego de brand estrategia. new free-to-play real-time Joder, strategy macho. game set Lo que te in he a dicho, esta post-apocalyptic conferencia está en el Earth. resumen en It's Stormgate. And here to charras talk about it is the y juegos CEO de and estrategia. production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Tío, Oye, está el Half-Life ahí, tío. I want to know about the world. I want to know about the Los game. juegos de Tell estrategia us son what como is el Stormgate. Diablo, ¿no? Y el League of Alright, Legends. this is our first No. game as a new studio. And No. it is classic real-time strategy Los RTS. designed to be more Ah. social. We build the game in a universe Mira that los ties juegos que everything tiene en together la to Steam provide Deck. different kinds of El Half-Life y experiences el Opposing for Force. players who like different kinds of gameplay. So we've got cooperative ¿Quieres dejar la campaign mode. droga? Also No. play open-ended co-op. Hoy lo If anuncio. you're somebody who really enjoys Hostia, competition, aunque sea una we've tontería, got uno de one mis versus one, de high skill sueños es que competitive. saquen un And nuevo those plan de are sus very different Antes ways era to play. imposible. Van a sacar uno. They're also all unified No by jodas, the el universe, 3. by the El races, 3, by the sí. units. So you really ¿Dónde? get a sense for how to Es enjoy falso, the game. es fake, ¿no? And I'm curious a No. little bit about that core gameplay, because ¿Dónde? obviously in all these modes you're going to be collecting En money, building YouTube te bases, building saldrá. units, and so on. Seguramente. And I know that for you, the game feeling really good Búscalo, and really búscalo. smooth to play is super important. Now, obviously, I come from a time where if the ¿Cómo, pathfinding is cómo? bad, we call that high ¿Eh? skill opportunity. But I mean, how do you think about Noticia. getting the Toby controls, Fox, the creador de motions, Undertale, just the feel of the game puesto to a feel ayudar a good in Sigo 2022? Sato y Toby Yeah, it's en interesting that nuevo RTS is one of the only genres I can think of Ah, coño, where si you salió hace have to have meses. hundreds, even Pero es la thousands beta of o el juego units completo, no lo sé. synchronized. La beta, in creo. and No ha dispuesto, no ha dicho responsive nada de beta. No, high el skill Plantas contra pro Zombies. esports players feel good about playing the game. That's not easy. It does require Buah, me he inflado, custom technology. ¿Os imagináis el Plantas de contra Zombies, todo depende off de the shelf that Electronic does Arts. that for you. So we definitely started Ya, tío, pero es knowing que that me enfadó and mucho having que the despidieran al benefit director, of tío. our chief Cuando de architect verdad lo James estaba haciendo Anhold, de puta who madre. did that work
previously on StarCraft 2. So we Es put a que lot of tengan effort ahí into that, for sure. tantas referencias a This is Half-Life going to 3 be one of the juntas, first tío. major RTSs people are aware of that is Bueno, on me Unreal Half-Life. Engine 5. What is it like A working on los this next antiguos, generation? obviamente, ¿no? It's pretty incredible Sí, how pero far things have come from a graphics es como una broma constante de que va a salir Half-Life 3. in so many ways by what Unreal provides. So Hasta los mismos we're very creadores excited no lo to entiendo, esto learn todavía no lo hemos everything that Unreal can do for us, but even Hasta that los mismos first creadores les cinematic trolean. that we debuted, Sí, sí, that's sí. done in Unreal. So Es que the tienen high-quality la graphics that la you've palanca de seen Half-Life actually coming y la So you've talked a little bit la about llave inglesa free-to-play esta del making Opposing games a little Force. more approachable, a little Mira, bit more escúchame, streamlined, but para hacer el obviously, Half-Life 3 la tiene ahí, StarCraft, un solo botón real-time strategy y has hacerlo. this Pero no lo aplican. astonishingly long Se esperan hasta el momento más competitive adecuado. games in esport. And I'm Se ha curious, cancelado varias how is veces your ya, team going to pero bueno. approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on what are things that we can add, especially around the gameplay experience. And one of those things Mataría is por tener ese more PC. seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that Por gives cierto, no te players, llega even if you're not like top disco duro. grandmaster, Yeah. ready Sí, ya lo he to take puesto. on Cyril, there's still an Ah, vale. opportunity to be the best on your block, or the best at your company, or the best at your school. So we Pero want to creo que tengo que facilitate reinstalar esports Windows, all the tío. way from grassroots Y me level pondré el up to 10 the otra pro vez. level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them has always been Pero el mods. disco duro no era Warcraft para los 3, there's juegos. players that didn't even play the original Sí. game. They just did custom mode after custom mode. Does Storm Es para have que modding? vayan How are bien. you thinking about the modding community? A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole is very passionate about it. From the outset, we Ese started juego out me of suena finding un huevo. resources to build a custom ¿Cuál? editor. Ah, bueno, I think StarCraft there's a lot 2. of opportunity to Claro, make es que yo creo improvements to no. the editing experience for RTS. Eso We no es are StarCraft, also ¿o sí? working on the infrastructure for people to Dicen be que able sí. to share their mods. Está with ahí each la other. imagen, So y ponen el it's título, really core to tiene que us ser. as a team to enable modding. Es que me and suena we're mucho haberlo absolutely jugado o verlo And con of mi course, tío o we algo. have to end with my favorite question of all. When can we play the game and how do we play it, Tim? So we are going to start our beta in 2023. We already have a site stood up at playstormgate.com to be able to register for the beta. A ver, We este have a juego lot puede of molar, que active es de los creadores discussion de StarCraft, topics o sea. on our subreddit as well, so there's an Que no es una opportunity to tontería, ¿sabes? participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. We just got a chance to talk about Stormgate, the upcoming free-to-play RTS from Frost Giant Studios. I'm personally super pumped to play it, and be sure to check it out at playstormgate.com. Now, Tim, I'm going to do a transition to the next game. Are you ready? This is going to be good. Watch this. It's going to be so sick. Next, we're going to show you Lesara, Summit Kingdom from Quite OK Games. Now, as someone who has spent a medically inadvisable amount of time playing strategy games of all sorts, this looks incredibly up my alley. And it looks a lot safer than my last attempt to create society in the mountains. 2 words, Tim, yodeling. Qué coñazo de Let's check it out. conferencia, tío. O sea, es que lo estoy pensando. Nah, lo mejor está al final, hombre. Lo mejor está al final, compadre. Half-Life, Half-Life. Hay que creer. Juego de simulación de vida. Este está guay. Hostia, este es de los que me gustan a mí, ¿eh? Y este es un juego que se hacen las cosas en una pendiente. Mira, mira, si es literal. Es literal el que estaba jugando yo. Pero con mejores gráficos. Era ese. No, no, es otro, es otro. Hostia, qué chulo. Este me lo voy a gozar yo, ¿eh? En plan, que vas como... En plan, tú le dices a los aldeanos dónde quieres que se pongan y lo que tienen que hacer. Y vas haciendo como caminos. Y lo que mola aquí, por lo que veo, es que se va destruyendo poco a poco. Y tienes que ir escapando, ¿sabes? Qué guapo. Este me ha molado. Y este parece Immortals. Pues este seguramente lo compro. Artístico, vamos. ¿Qué cojones? No. Cyberpunk 2077-2. ¿Te imaginas? Sale otra vez Keanu Reeves. XD.
Esto no pinta nada mal. Bueno, pues de mientras yo voy a dejar el móvil en un sitio para que no me escuchéis cómo hago pipí. Vale. That was Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't sound like the kind of place you'd want to build a cozy home with your friends, but instead you'll be raising fortresses and trying to Es que te lo juro que estar viendo el Half-Life ahí me está rayando. citadel that looms over everything and break the curse. Or you'll end up in the belly of a monster. Still kind of cozy. The demo for Frozen Flame was released just before the show, so you can jump in or grab some co-op buddies and see how long you can survive for right now. And keep an eye out for the early access launch later this year. Aquí todo va a ser World Premiere. Veremos. A ver qué coño es. Madre mía, tío. ¿Qué me estás contando? Indiana Jones, no. No, por un momento he leído Indiana Jones, pero que va, ¿no? En el chat. Indiana Jones no puede ser porque Indiana Jones está con Microsoft. Es otro juego de estos de... 100 years, starting in 1836. Qué coñazo de juego, tío. Es que yo de verdad no entiendo estos juegos. Que a lo mejor luego me pongo a jugarlo y en la polla, Pero es que así, a mí no me llama nada, tío. Es que no lo entiendo. Vaya por Dios, esto no lo han anunciado. Silver. Un anime de arte. Madre mía. Y eso lo han anunciado hace poco, lo de un anime de Silvercats. Taxes, production, trade, and construction. Play these cards right, and you can harness the industrial revolution to turn your cities. Un coñazo de juego, la verdad. De economía. O sea, un videojuego de economía. Es que literal. Va de eso. ¿De qué tenías esa mente, tío, de historia? De mates. But you can decide when push comes to shove. Y a estas alturas de la vida me da igual suspender. Pero intentaría probar. Yo con el examen de mañana. Es que si suspendo me voy a la mierda, pero no puedo estar llorando todo el día. Yo como mañana me tengo que levantar un poco por as you create your grand tomorrow. A ver qué pasa. Este juego es pura economía, tío. Que luego igual estaba chulo. Pero es que te lo venden. Economía que dices, tío, está muy bien, pero hay otros que dices, ¿pero qué coño es esta mierda? A ver, este está bien, lo que pasa es que lo venden mal. No se entiende el producto. Type pcgamer.com/wishlist into your browser to be taken straight to there. Este And now guay. on with the show. El de la montaña me encantó. Hostia. Ah, vale, son varios. Pero estos pintan guay. Que a Kaede no le gusta demasiado estos juegos, a mí sí. Buah. Este me gusta mucho. Estos molan un poco. Esto lo jugó yo. Ah, míralo, el Ultra Kill. Ya, Es que estos pintan guay. Este me llamó mucho la atención el año pasado. El Fallen Aces. El Dusk también, es verdad. Es que son juegazos.
Son juegazos con una música. Les ha inspirado tanto Doom que han dicho, vamos a hacer estos juegos. What's up, PC gamers? We're back again. Now, what you just saw was everything New Blood's got going on for 2022. A Medieval to Black Labyrinth. ¿Cuánto dura esta conferencia, tío? Porque a ver si voy a estar... Fallen Aces and a brand new update for Dusk, including all new HD models and weapons that nobody asked for. Yo digo que 2 horas va a Doing durar. it anyway. Now, last year you might have noticed we teased a bunch of games here that we weren't ready to talk about just yet, and we're still not ready to talk about those games. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. Eso es Fallout. And yes, we're still working on a car combat game. Oh, but we're not ready to talk about those games just yet. What I want to talk about is Gloomwood. Now, 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me so Gabe Newell could talk about it. El año pasado le cortó Gabe Newell a este. You promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any ¿Te bullshit. acuerdas? If you're on a Steam Deck ad right now or some shit, I'm gonna... Pobrecillo, déjale. Pues a este chaval le cortó Gabe Newell. You see this puppy? En plan, estaba hablando y vino Gabe Newell luego. If you don't let us show Gloomwood, I am going to drown this adorable... I would En plan, se cortó como la señal y vino Gabe Newell. So yeah, we good? Este hombre me cae muy de puta madre. Are you sure? De cómo hace las cosas, vamos. Well, all right. De persona no sé cómo será, pero de buen rollismo en las cosas. No me jodas que van a anunciar el Gloomwood. Espérate, que este juego lo llevo esperando yo un juego de tiempo, tío. ¿Sabes cuál es? Este es el que me jugué yo en plan la demo y yo la streamé. No sé si os acordáis. Hello, Doctor. Puede ser, ¿eh? El del bastón, míralo, tío. Hostia, qué guapo, tío. Si le dan fecha... Pero un poco distinto. Está muy chulo, tío. La demo me encantó. Hostia, ¿y ese perro? Buah. Buah. Este pinta guay, tío. Sí. Tiene toque de terror, tiene ese toque de Play 1. Había como un bicho gigante que te perseguía, tío, en la demo. Sí, es Gloomwood. Sí. Early Access en este juego. Hostia, pues este me lo voy a jugar entero, tío, en directo. Dios. Voy a mutearme, ahora vuelvo. De lo mejor del E3. Vale, Eric. There's only one thing I like more than playing New Blood's games, and that's probably the URLs they make for them. It wouldn't be a PC gaming show without the silliest, most ridiculous website names in human history. Which is why I'm delighted to share that next, we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, absolutely plan to talk about it. Ya, es muy raro. Este es hablar y presentar. Yo quiero ver Half-Life. Este me va a molar a mí. Puede. Hostia. Corrupted what? Why is it always doing this just when I need to showcase the game? Okay, I'm gonna take that. ¿Qué es esto? ¿El lore de los robots? Yes, I have. The update to System 10.1.1 will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Nope, haha, thank you, but we'll pass. Okay, so I do have a backup of the trailer. While I go rummage into the bin for it, please welcome my personal assistant. That will do a great job at pitching the game for you. Oh, con decirte que Transistor es un juego RPG, tío. Talk about how cool I am in the story, how funny, witty. Toda la ambientación es como muy ordenador. Este mola.
Este me va a molar a mí. El trailer MP4. Found it. Ah, ladies and gentlemen, the trailer. Okay, Y lo pone súper pequeñito, tío. To save the trailer back up at 14.4 pixels. Do we have any ants working for us? Ah, tío. Backfire, en serio, por un juego que me pones de buen rollo. Hostia, qué chulo, la tío. Madre, y me dices, te voy a poner un juego de simulación. Anda y vete a tomar por qué no. The survival of thy noble family. ¿Este es de los creadores de Riverton o estoy flipando? To rule the city, to fight sí, ¿no? with valor, and to no, learn. Oh, if only it were that easy. Y cómo se mueven me parece sacar de Mandes Combat. Sí. En plan, el rollo de cómo se mueven, tío. Muy Rivertown esto, ¿Qué cojones? Vamos. Norland. ¿Qué coño? Porque el diseño de este juego My Little Pony. Me parece a My Little Pony. No, a mí me recuerda por el estilo También. es juntar My Little Pony con el zafarrancho en el tronco y un juego de pelea. Esto se lo enseñamos a jugar. Está chulo, Qué puto random. El Corkeeper, creo que es el Corkeeper. Es muy pixel para serlo, creo. Es otro. Esta pinta guay, esta es muy Stardew Valley, pero... Stardew Valley con Minecraft. Qué chulo. O bueno, a lo mejor sí que es el Corkeeper. Creo que es otro. Si no me recuerdo qué pero lo sabía. La actualización está ahí. Es que este me suena haberlo jugado, tío, una demo o algo. Ahorita va a salir de entreno. Ah, mira, sí. Pues entonces sí que lo jugué. Ha salido ya. That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea Biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press it. XD. ¿Qué? Nada, las bromas de la chica esta. Ay, se está empezando a hacer muy coñazo, Demasiado. A ver, te parece gaming siempre ha sido. The ruling class would still collect the Ya. same share, leaving our children to starve. Es que tenemos el hype, no. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it No sé for cómo a fue en el crown. Game Fest. El año pasado nos The anunciaron nobles el hid bombazo behind the que fue el safety of their del Rey. walls and did Y nothing este but año raid se and pillage the filtraron que outskirts of the city. el bombazo era las tropas. And so, some of us decided that it was time to leave. That we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death. Las de Xbox cada vez son mejores. Sí. Y Nintendo Porque igual. saben cómo coger a los jugadores. This wild,
unsettled land ¿Saben cómo comprar offers los us the jugadores? hope of a new start as the masters. La de Nintendo deberían anunciarla o mañana o el martes y a ver cuándo es. Este no sé de qué va, así que no puedo. Es que como sea el jueves me joden la vida, tío. Porque a las 4 tengo examen, el jueves. Y sería a esa hora. Ya, pero... Yo ya me voy, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Y mañana te aviso cuando me despierte. Nos vemos. No nos hemos quedado solos, tío. La verdad es que es muy coñazo ya la conferencia, tío. What is below is destined to be understood. Más o menos, está bien. No sé de qué va. Our life depends on the whims of the weather. Our life Yo is me estoy tied to the toqueteando la barba, tío. The water we De harvest, lo nervioso que the estoy. plants we grow, the air we filter. Yo debería. Any waste would be fatal to our survival. We must learn to live in harmony with this world. For too long, we have wandered without purpose. From now on, our city will be a source of hope. Este es como el de la montaña, creo. Sí, con carta. Yo te lo juro. Es que, lo dicho, es que lo que se hace en el resumen de esta conferencia es... To understand our world, we must explore it. Memes de Half-Life y indies We random. must find the tablets. The seeds of knowledge that bind all the elements together. Ah, el Synergy. To build our survival. To build our city. Es que es muy To live happy. Crea tu propia ciudad. Ah, vale, esta es la de puño. Welcome to Icarus, Prospector. Esa hacha me The planet we almost lost, then found a reason to stay. ¿Qué cojones? Take it from me. This place wants you dead. But we've made progress. Learned the lay of the land. How to use Icarus to our advantage. Our friends at the UDA are offering up a slice. A whole new terrain. Es que estoy poniendo ya esta cara en el directo, tío, de lo aburrido que es. Es que es muy aburrido, tío. Hostia, le ha pegado un tiro a un escorpión. Think you got what it takes? Ah, ni claro. ¿El Icarus es el juego ese que era como el Rust? Porque creo que sí. In the rich tapestry of the PC gaming community, modders are one of the most inspiring subcultures. In fact, some of the most popular genres today started as PC gaming mods. Right now, modders Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form of an ambitious mod for Half-Life Alyx. It's called Levitation. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original VR game, Half-Life Alyx. With Alyx searching for rebels gone rogue, they've discovered a strange floating building in Sector X and decided to investigate it, against orders, obviously, and now it's your turn. Let's go back to the world of Gordon, G-Man, and Alyx with this exclusive gameplay footage. ¿Cómo? Espérate. According to this old resistance map, there's a ¿Qué es control esto? room somewhere outside the building you're in. Sorry if that's vague, the map was drawn using somebody's blood. ¿Qué está pasando? ¿Por qué enseñan un mod? Puede ser meme, ¿eh? Yo creo que no es un mod, Es mod, es mod. ¿Por qué crees que es mod? Porque está en la workshop. Pero... Pero no sé, algo está raro. No sé por qué ponen esto.
Un mod que le ha gustado a Valve y lo han hecho oficial, puede ser. Es que no sé. A ver, es muy normalito. No veo nada fuera de lo normal. Eso es muy raro. El enemigo ese. No lo he visto. Caution. Alex, I'm detecting an incredibly large energy signature up ahead. It's probably Gordon Freeman, and not anything bad at all. Definitely. Esto es un mod, ¿verdad? Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Hostia, G-Man. No sé qué estamos viendo. Onda. Creo que nos van a trolear o algo. No sé, es una intuición que tengo. Como anuncié en Half-Life 3 con esto, me cago de risa. Esto pinta a meme. Es que esto no dudo que sea oficial, la verdad. ¿Qué es un zancudo? Hostia, sí. Qué guapo. Era una torreta. Cómo mola el gameplay, tío. Casi le mata. Te lo digo en serio que sigo esperando el chiste. Oh, nice. ¿Onda? Tengo miedo. A ver qué pasa. Es que no entiendo. Estamos viendo algo muy raro, tío.
¿Por qué anunciarían un mod en una conferencia? Es que no tiene sentido. ¿Qué es ese ruido? Ya estoy. Está saliendo Half-Life. ¿Te imaginas que es una troleada? Es que tiene que ser una troleada. Porque, como sea lo que creo que es. Y llevan como 5 o 6 minutos con Half-Life, ¿eh? Si vas a gritar, muteate. No, sí, lo sé. Pero, hostia. No, si tiene Silver el Wave 3, se puede activar una... Sí, lo tengo puesto. Pero esto pinta troleada que flipas. O sea, va a pasar algo. Ah, vale, sí, es un mod. Lo pone... Claro. ¿Quieres que te digan dato? Dime. Well, folks, this is the end. We've serio? learned a lot today about ourselves, about computers, about genetically engineered space marines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course of the last 2 hours, we saw games from developers all over the world, and we want to thank everyone who tuned in to watch the show. All the developers who shared their work with us, Bueno, al and menos of ha course, salido Half-Life. all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Indeed, remember to tip your servers, install your firmware updates, and tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us at this year's PC Gaming Show. It's something I look forward to every year, and we're thrilled that you joined us again. See you next time. Bye-bye. Bye. Qué puto random. This is the official PC Gaming Show 2022 pre-show. It's the live show before the pre-recorded show. Go to the stars. Make sure you're staying hydrated. Replenish your potions. No he entendido nada. Corto Let's do it again. This is the first time.